Bueno, regresamos. Hagamos de cuenta que tocó el timbre, salimos al recreo y ahora volvimos. Yo estaba contándoles de este personaje singular, que se le conoce como el precursor del derecho laboral argentino, que es Juan Vialet Macé. Vamos a repasar otra vez algunas de sus ideas. Mejor dicho, algunas de sus hechos más que ideas, ¿no? Yo les decía que con esa fábrica de cales y cementos, si bien no le fue económicamente o rentablemente bien como empresario, sí fue importante porque con su socio, que era ingeniero civil, Casa Fuchs, desarrollaron y construyeron el dique San Roque en la provincia de Córdoba. Por eso si viajan a Córdoba, en todo el valle de Punilla aparecen cosas con el nombre de Vialet Macé, incluso una localidad, ¿sí? Una ciudad. Y por otro lado también se involucró mucho con los problemas de los obreros, no solo de los obreros de la construcción, sino también de los estibadores del puerto de Rosario, ¿sí? A los que representó en un congreso, como les puse ahí en la presentación. El presidente Julio Argentino Roca le encargó, por esta trascendencia de su figura, que hiciera una serie de estudios sobre las condiciones de los obreros en el país. Así que él publica el estado de las clases obreras argentinas, publica el descanso semanal, que es lo que interpreta que es fundamental para que un trabajador pueda rendir en su trabajo, y también una idea de responsabilidad civil en el derecho civil argentino. Todos estos van a ser considerados precursores del derecho laboral, si bien por supuesto Vialet Macé es un hombre de su tiempo, está a finales del siglo XIX y por lo tanto hay algunas concepciones sobre las clases sociales y el mundo de los obreros que tienen que ver con una forma mental de época, pero realmente es un personaje muy interesante para conocer. Vamos a continuar. Ahora sí, arrancamos con el periodo final de la década infame, el golpe de Estado del 43, ¿sí? el de Ramírez, Rawson Ramírez, que suprime la Dirección Nacional del Trabajo y crea en su lugar un organismo superior a la Dirección Nacional del Trabajo, con presupuesto y autonomía del Ministerio del Interior, que es la Secretaría de Trabajo y Previsión, y lo nombra ahí a Perón. Perón, como secretario de Trabajo y Previsión, se va a encargar no solamente del nucleamiento de los obreros y de su alejamiento del comunismo, tal el objetivo o uno de los objetivos primordiales, sino que además va a legislar creando el Estatuto del Peón Rural en 1944, con lo cual va a crear un nicho es decir, va a resolver un problema muy importante de un nicho de trabajadores que hasta entonces no tenían una legislación completa. Cuando ya es presidente, en 1949, mediante la reforma de la Constitución, que ustedes deben recordar porque la vimos, incorpora los derechos del trabajador a la Constitución Nacional en el famoso artículo 14 bis. Y ese va a ser el pilar de la actual legislación. En realidad, la labor fundamental de Perón es dar estatus jurídico a la huelga, a los sindicatos, a los obreros, a los peones rurales, bajo este paraguas enorme que es consagrar al trabajo como un derecho y no solamente como una obligación. Esa es la gran legislación de Perón. Después hay, por supuesto, otra clase de legislación, pero que no tiene directa injerencia en esto. 1958 pasó la Revolución Libertadora, ¿sí? Ya estamos en la fase final de la Libertadora y el comienzo de Frondizi. Hay un régimen de resolución de conflictos, sobre todo de conflictos colectivos de trabajo, un llamado a la conciliación obligatoria, que hoy también existe, y la posibilidad del arbitraje, ya sea del Estado, de un funcionario del Estado, como del Ministerio del Trabajo. En 1964, acuérdense, cae Frondizi, ¿sí? Por un golpe de Estado, el golpe de Estado del 62, nombran a un civil como presidente mientras se pelean azules y colorados, ganan los azules, llaman a elecciones limitadas con el peronismo prohibido y proscripto,
y gana las elecciones Ilia. En 1964, Ilia promueve en el Congreso y sancionan la ley de salario mínimo vital y móvil, una ley que ampara un montón de categorías como el reconocimiento del salario familiar y del porcentaje que correspondía dentro de la categoría salarial. Esta ley es importantísima y todavía está vigente, por supuesto. En 1966, antes del golpe de Estado, también la Ley de Regulación de Obras Sociales Sindicales. Y acuérdense que entre estos años, entre el 64 y el golpe en el 66, una ley muy controversial, que no la puse, que es la ley por la cual quería reorganizar a los sindicatos, que es la Ley de Asociaciones Profesionales, y que es la que va a motivar una de las protestas y una de las huelgas grandes dentro del gobierno de Ilia. En 1974, recuerden el retorno de Perón, surge la ley vigente, la Ley de Contrato de Trabajo, Ley 20.744. Esa ley fue reformada en el 83, cuando retornamos a la democracia, en el 86, en el 94 por Menem, en el 2000 y hace unos añitos en el 2005. Lo sustantivo de la ley no cambió, pero sí se le fueron haciendo modificaciones e incorporaciones. Es una ley muy amplia que aborda un montón de temas, ustedes la deben haber visto en otras materias. Nosotros solo vamos a ver 2 o 3 particularidades de esta ley y es donde se encuentran expresados con claridad los principios protectorios del trabajador. Bien. De la etapa grande que abarca desde finales del siglo, digamos de comienzos del siglo XX hasta, miren qué fecha, 1965, hasta su muerte, tenemos otra figura interesante de conocer, que es Alfredo Palacios. A diferencia de Violet Macé, que es un inmigrante español, que por otro lado no tiene una ideología política conformada, pero sí pertenece a una generación oligárquica, y que por supuesto en su pensamiento quizá está no en el pensamiento de la legislación laboral, pero sí en el pensamiento ideológico, o sea, las antípodas de Palacios, pero como figura es una figura destacable. Palacios es la contrafigura, ¿no? Palacios también es el gran promotor de todas las legislaciones obreras entre 1910 en adelante, en su longeva vida. Fue primero diputado, después senador por el Partido Socialista. En tiempos del peronismo fue durísimo con las críticas al peronismo, lo que le valió la cárcel. Su labor legislativa estuvo interrumpida solamente por los golpes de Estado y por la cárcel en tiempos de Perón. Por otro lado, también desde 1902 hasta 1965 fue el diputado y en su periodo de senador que mayor cantidad de leyes para regular al trabajo y garantizar los derechos del trabajador o ponerlos, digamos, en vigor, presentó. Por ejemplo, la promoción de la ley de jubilaciones en 1915, la primera de todas. ¿Sí? Fue también el primero en presentar un proyecto de ley de contrato de trabajo en 1910. Ley que no se aprobó, pero que él la siguió modificando y variando a lo largo del tiempo y la trató de presentar todas las veces que pudo. Un personaje muy interesante porque es un hombre que procede de los sectores bajos, a diferencia de Violet Macé, que procedía de una clase media. Palacios procedía de sectores humildes. Vivió conforme a su vida, muy recta. Cuando él era rector de la universidad, de la UBA, en 1930 se produce el golpe de Estado, él renuncia como rector de la universidad y renuncia a las cátedras porque no piensa avalar ese golpe. Fíjense ustedes, y era el primero. Y murió absolutamente pobre. Murió con su casa rematada, primero hipotecada, después rematada por el banco, en condiciones bastante tremendas, digamos, para lo que significó para la vida
social y política argentina. Además tenía unas dotes de oratoria increíbles, ¿sí? Y solía utilizar lo que se llama la técnica del banquillo, ¿sí? Se paraba en el medio de una plaza, ponía un canasto de manzanas, se paraba arriba y empezaba a hablar. Y ese era su don de oratoria. Esto se los cuento porque mi abuelo conoció a Alfredo Palacios y tuvo la posibilidad de hablar con él muchas veces. Y él me contaba esta cuestión del don de oratoria y de convicción que tenía en cada una de sus reflexiones. Entonces es un personaje interesante, ¿sí? Aunque uno pueda o no compartir sus ideas, es un personaje interesante. Bien, finalmente entonces, ¿cuáles son actualmente las normativas que rigen al trabajo? En primer lugar, la Constitución. Y dentro de la Constitución no solamente el artículo 14 y el 14 bis, sino también, ustedes saben que a partir de la reforma del 94 se incorporaron a la Constitución Nacional los tratados internacionales. Así que hay tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica o la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que tienen carácter de ley dentro del país porque están incorporados a la Constitución Nacional. Segundo lugar, la Ley de Contrato de Trabajo, con todas sus modificaciones sucesivas. En tercer lugar, todos los fallos y todas las sentencias de los tribunales laborales que en materia de reclamos laborales o de conflictos, tanto colectivos como individuales, los jueces han sancionado, ¿sí? Y finalmente los convenios colectivos, es decir, el convenio colectivo es una normativa interna que regula las formas de trabajo propias de un determinado gremio. Y no todos los convenios colectivos son iguales. ¿Se entiende esto? Entonces, estas son las 4 legislaciones, o mejor dicho, forman parte del corpus legislativo del derecho laboral. Bueno, hasta aquí hemos llegado con esta presentación. Volvemos a irnos al recreo, pero esta vez un poco más largo. Véanlas las veces que quieran o una sola vez si quieren. Y después también les dejé un video documental interesante, cortito, y un texto para que lean, para luego trabajar con él. Ya les dije que lo que pretendo no es repetir lo mismo que ya han venido haciendo sobre ley de contrato de trabajo, principios protectivos, etcétera, etcétera, sino darle una vuelta de tuerca más creativa. Así que prepárense, les voy a dar tiempos, como siempre les digo, pero prepárense. Un beso, cuídense mucho y nos seguimos poniendo en contacto. Bueno, ¿qué pasa? No quiere parar el video, ¿qué les cuento? Se me tildó la computadora y no quiere parar el video.